¿Qué tal todos? Dios les bendiga. Les saluda su amigo y su hermano Israel del canal Dios te salve. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por apoyarnos. Si no han visto el tema de la idolatría, parte uno, les recomiendo que le echen un vistazo porque hoy vamos a estar hablando del tema de la idolatría, parte 2. Vamos a comenzar leyendo en Éxodo capítulo 20, de los versículos 1 al versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hace un par de semanas comenzamos a hablar de este tema y en este día dije voy a apartar un tiempecito para hacer eh, el seguimiento y vamos a titularle La idolatría parte 2. Como ustedes sabrán, el tema de la idolatría es un tema pues bastante controversial, ¿no? De hecho, es uno de los temas que mucho se le relaciona a lo que es la fe católica, ¿no? Porque desde fuera muchos hermanos no católicos, al mirar hacia lo que es el catolicismo, pues ellos siempre ven lo que son las procesiones, las imágenes, y cosas de esta índole, y ellos, para ellos, en su concepto que ellos tienen, pues no son otra cosa más que ídolos, ¿no? Es por eso que si no has visto la parte uno te recomiendo mucho que la veas, o de lo contrario, quizás vas a seguir teniendo algunas dudas, porque esto pues es el seguimiento a esa primera parte. Acá en Éxodo 20 claramente vemos, ¿no? Cómo nuestro Señor le dice a su siervo Moisés que no debía de hacerse imagen de nada de lo que estuviera arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas. Tampoco dice le adorarás y tampoco te inclinarás ante ellas. Entonces, si nuestros hermanos leen este pasaje de las Sagradas Escrituras, ellos inmediatamente dicen, bueno, aquí está más que claro, Dios está prohibiendo hacer imágenes, pero en la parte uno vimos con toda claridad que nuestro Señor no tiene ningún problema con las imágenes, ¿no? Porque vimos varios pasajes de las Escrituras donde Dios mismo manda hacer imágenes. En una ocasión mandó a hacer querubines. De hecho, Salomón, que fue el hijo del rey David, cuando él también reconstruyó el templo y lo mandó a adornar, dentro del templo habían dos querubines de 5 metros de altura cada uno, dentro del templo. Y habían muchas otras más imágenes que eran de estilo decorativas. Entonces, entendemos que Dios por ningún lado tiene problemas con las imágenes. ¿Ok? Y nosotros, por ende, pues como católicos tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es la adoración, la que se menciona en Éxodo capítulo 20. No te inclinarás ante ellas, no les darás adoración. Recuerden que la adoración es exclusivamente para Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Miren, en mismo Éxodo capítulo 32, que leímos Éxodo 20. Ahora vamos a leer el Éxodo capítulo 32. El pueblo sigue bajando por el desierto y esto es lo que sucede. Escuchen con atención. A partir del versículo 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió ante Aarón y le hizo esta petición. Esta montaña de la que se habla es el monte del Sinaí.
que es una gran, pero gran montaña. Y de hecho, el tiempo que se duraba para subir y bajar de la montaña era más o menos de 4 horas de ida y 4 horas de venida. Así que no vayan a pensar que esta montaña era una montaña pequeña, ¿no? Y que estaba muy cerca del pueblo. No, todo lo contrario, era una distancia a camino de un día, ¿no? Entonces, Moisés entiende que está teniendo una reunión, por así llamarle, con nuestro Señor. Y entonces dice, el pueblo le dice a Aarón, anímate, fabrícanos un Dios. Ahí está el problema ya. Ya comenzamos a ver aquí, si comparamos Éxodo 20, cuando nuestro Señor dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás de otros dioses. Bueno, aquí ya estamos comenzando a ver cuál es el meollo del asunto. ¿Cuál es el problema? Ellos le están pidiendo a Aarón, Aarón era hermano de Moisés, y le dicen, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo por 430 años en Egipto, un país, una cultura altamente politeísta. Ellos tenían muchas deidades, tenían muchos dioses. Entonces, de alguna manera, estas costumbres paganas, pues el pueblo de Israel también las traía dentro de ellos, ¿no? Ahora, ya nuestro Señor les había advertido a no hacerse de otros dioses ni darles culto. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí mismo en Éxodo 32? Que el pueblo está pidiendo que se les haga, que se les fabrique un Dios. ¿Ok? Versículo 2. Aarón les contestó, que sus mujeres, sus hijos y sus hijas se quiten los aretes de oro que llevan en sus orejas y me los traigan. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos, los trabajó con el cincel y fabricó un becerro fundido. Ellos exclamaron, Israel, este es tu Dios. Pregunta, ¿era acaso este el Dios que los sacó de Egipto? La respuesta es no. Pero ellos están diciendo que este becerro de oro era el Dios que los había sacado de Egipto, dándole crédito a una imagen, dándole crédito a una escultura en forma de becerro de oro que no tenía nada que ver con el Dios de Israel. Dice, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Aarón lo vio y construyó un altar delante del becerro. Ya estamos hablando acá de un asunto sacrificial, porque cuando se involucra el altar, ya estamos hablando de adoración, ¿verdad? Así como en nuestra iglesia tenemos un altar que representa a nuestro Señor Jesucristo, y en ese altar, ¿verdad? Se lleva a cabo un acto de adoración, que es el sacrificio de la Santa Misa. Acá de esta misma manera están ellos ya levantando un altar con el propósito de darle culto, de darle adoración a este ídolo. Dice así, al día siguiente se levantaron muy de mañana, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Ahí está. Ofrecieron sacrificios de comunión. Le estaban dando culto, le estaban dando adoración. La gente comió y bebió abundantemente y luego comenzó a divertirse. El Señor dijo a Moisés, baja enseguida porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y aquí estamos viendo que nuestro Señor está bastante molesto. Ni siquiera le llama a mi pueblo, le dice tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto, Moisés. Muy pronto dice, se han apartado del camino que les señalé, pues se han fabricado un becerro de metal fundido. Se están postrando ante él. Exactamente lo opuesto a lo que el Señor les había instruido. No hacerse de dioses ajenos,
no postrarse ante ellos. ¿Qué es lo que están ellos haciendo? Fabricándose un Dios y postrándose ante él, dándole culto, dándole adoración. Dice, le ofrecen sacrificios y repiten, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Como ustedes pueden ver, está más que claro que acá el problema ni siquiera es la imagen del becerro. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el mismo templo habían imágenes de distintos animales y entre ellos habían de toros labrados en oro. ¿Ok? Así que acá el problema no es la imagen, el problema es que ellos estaban asociando a esta imagen con un Dios y le estaban dando culto. Por ende, Dios se aira, se enoja y bueno, con justa razón, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la idolatría es un pecado gravísimo. Ahora, como sabemos que el pueblo está siempre inclinado, ¿no? Hacia la idolatría, el pueblo judío acá, por su contexto egipcio, porque ellos salieron de Egipto, un país altamente idólatra. En otra ocasión, nuestro Señor en Números, vamos a leerlo acá rápidamente, en Números 21, de los versículos 4 en adelante, vemos otro caso donde nuestro Señor, que ya dijimos, Él no tiene problemas con las imágenes. Él mismo manda hacer una imagen. Escuchen a partir del versículo 4, de Números 21, versículo 4. Los israelitas partieron de la montaña de Or, camino del mar de las cañas, rodeando el territorio de Edom. En el camino el pueblo comenzó a impacientarse y a murmurar contra el Señor y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos han sacado de Egipto para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos ya hartos de este pan sin consistencia. Ahora recuerden acá, estamos hablando del maná. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dicen en San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces este maná apuntaba, ¿no? Hacia el verdadero pan, ¿no? Hacia la Eucaristía. Pero ellos dicen, estamos hartos de este pan, ¿ok? Empiezan ellos a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Empiezan a hablar mal de ellos. Bueno, eso es un pecado gravísimo. El Señor tiene una reacción justa. El versículo 6 dice, el Señor envió entonces contra el pueblo serpientes muy venenosas que los mordían. Murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a decir a Moisés, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor. Aquí estamos viendo que Moisés está sirviendo un papel de intercesor. Por eso en la iglesia católica tenemos intercesores. Pide al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le respondió, fabrica una serpiente de bronce. Recuerden, tenemos que entender a Éxodo 20 en su contexto correcto. El problema acá no son las imágenes. De lo contrario, nuestro Señor no estaría mandando a fabricar una imagen. ¿Ok? Fabrica una serpiente de bronce. Ponla en un asta. Y todos los que hayan sido mordidos y la miren quedarán curados. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en un asta. Cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Interesante. Ellos venían ante esta imagen que Dios mismo había mandado hacer. Depositaban su fe en la promesa que Dios les había hecho. Ellos no estaban depositando su fe en esta imagen.
la estaban depositando en la promesa que Dios les había dado, que si venían ante esta imagen, ellos serían curados, serían sanados, serían restaurados. Por ende, mis hermanos, en esta porción de las Sagradas Escrituras tenemos un paralelismo entre este pasaje y San Juan capítulo 3, donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo son estas. Asimismo dice, como la serpiente fue erigida, levantada, dice, en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí un paralelismo entre la serpiente de bronce que estaba apuntando ya hacia el sacrificio de la cruz. Y luego vemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo en una cruz. Y es por eso que nosotros volteamos a ver al sacrificio de la cruz, porque es ahí donde encontramos redención, ahí es donde encontramos cura, ahí es donde encontramos salvación por nuestros pecados. De la misma manera que el pueblo iba ante esta imagen, depositando su confianza en Dios, y Dios, que es justo y fiel, cumplía su promesa. De la misma manera, mis hermanos, Dios ha hecho una promesa para todos. Ese versículo que les acabo de citar de San Juan 3 está un versículo antes de quizás el versículo más conocido de toda la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese era el propósito de la serpiente de bronce. ¿Ok? El propósito no era adorar a la misma serpiente, pero ¿qué es lo que sucede? Que entendemos que el pueblo traía este bagaje de idolatría y estaban inclinados a caer en este problema, por así llamarlo. Por eso es que este mismo objeto, esta misma imagen, termina convirtiéndose en una especie de Dios para Israel. Y esto lo vemos allá por Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer de los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, agradó con su conducta al Señor como su antepasado David. Suprimió los santuarios de los altosanos, derribó las imágenes sagradas, arrancó las piedras conmemorativas y deshizo la serpiente de bronce. Entre toda esta idolatría que había en el pueblo de Israel, estaba la serpiente de bronce. Porque miren, dice esta la serpiente de bronce hecha por Moisés, pues los israelitas continuaban todavía quemándole incienso. La llamaban Nehustán. Ese no era el propósito por el cual Dios les había mandado hacer esta imagen. Pero el pueblo acá le estaba rindiendo culto, le estaba rindiendo adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque ya está involucrándose el incienso. Recuerden que uno de los varios simbolismos que tiene el incienso son las oraciones, ¿verdad? Que se elevan a Dios. Bueno, el lugar correcto, el lugar indicado para ofrecer este incienso era en el templo de Dios. Porque cualquiera podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo que le ofrecieran incienso? Bueno, hay un contexto adecuado. Y el incienso se ofrecía exclusivamente dentro del templo de Dios, simbolizando las oraciones que subían a él, las oraciones del pueblo. Entonces ellos ya habían tomado a esta serpiente y le habían hecho un ídolo. Le llamaban Nehustán, ese era su dios. Y a ese dios le pedían y le ofrecían incienso en forma de adoración. Mis hermanos, esto no tiene nada que ver con Dios. Porque para empezar, esta serpiente pues no era Dios, pero ellos ya la habían convertido en un ídolo. Y es por eso que se me hace que es Ezequías que viene, era un rey, y viene a erradicar toda esta idolatría que estaba en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. ¿Ok? Veamos entonces
Un par de versículos más. Y estos versículos que les voy a leer en este instante son uno de los versículos quizás que más se mencionan, que más se citan para acusar al pueblo católico de idolatría. Vamos a ver nada más dos. Isaías 44, vamos a leer el versículo 9 y luego el 15 y el 17. Dice, los que fabrican ídolos, nada valen, y para nada sirven sus obras tan estimadas. Son ciegos y necios, escuchen, son ciegos y necios quienes los adoran. Una vez más, está la adoración involucrada. La adoración solamente y exclusivamente se le debe dar a Dios, no a dioses ajenos. Aquí está el Señor acusando al pueblo de mandar a hacer sus propios dioses y de darles adoración. Dice, por eso quedarán en ridículo. ¿Ok? Quien fabrica un dios o funde un ídolo sin buscar ganancia. Vayamos rápidamente al versículo 15. A la gente, dice, le sirve de leña que se quema para calentarse o se enciende para cocer el pan, pero el que se fabrica un dios, otra vez, pero el que se fabrica un dios y lo adora, se hace un ídolo y se postra ante él. Mis hermanos, nosotros no creemos que, por ejemplo, San Francisco de Asís sea un dios, San Agustín que sea un dios, que San Judas sea un dios, que la Virgen María sea un dios. Mis hermanos, nosotros no tenemos dioses, no tenemos deidades, solamente creemos en un solo Dios. Pero estas acusaciones son acusaciones sin fundamentos, que de alguna manera nuestros hermanos usan estos pasajes porque en sus mentes están pensando en una imagen como las que tengo aquí atrás. Y a ellos a eso le llaman ídolos. Pero eso no tiene nada que ver, ni siquiera con la Iglesia Católica, porque aquí estamos hablando, leyendo un pasaje de Isaías. Isaías fue escrito 750 años antes de que nuestro Señor viniera a este mundo en la encarnación. Sé que eso es irrelevante, pero bueno, en las mentes de nuestros hermanos, porque ellos no entienden este concepto, usan estos pasajes para acusar sin fundamento que en la Iglesia Católica hay idolatría. Cuando es todo lo contrario, la Iglesia fielmente enseña y nos enseña que la idolatría es un pecado. Miren, vayamos a ver otro pasaje rápidamente. En Isaías también, el capítulo 40, versículos 18 en adelante. ¿Con quién podrán comparar a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Con qué imagen lo representarán? Entonces aquí los que leen así rápidamente dicen, ya ves, aquí está preguntando Dios, ¿con qué o con quién lo vas a comparar o con qué imagen lo representarás? Y enseguida inmediatamente apuntan a una imagen religiosa, ¿no? A una imagen de Jesús. Pero escuchen, acá nuestro Señor una vez más está hablando de ídolos, de los que se postran. Versículo 25 dice, ¿con quién podrán compararme? Pregunta el Señor. ¿A quién me parezco? Dice el Santo. Mi hermano, ¿por qué hasta este punto de la historia estaba prohibido hacer imágenes de Dios? ¿Y por qué hoy en día es diferente? Esa es una buena pregunta. Hasta este punto de la historia estamos hablando de un Dios invisible, un Dios que es espíritu y que todavía no se había manifestado al mundo, ¿no? En la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hasta este punto de la historia, pues nadie había visto a Dios. Entonces, cuando yo leo este pasaje de la Escritura, viene a mi mente San Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era la palabra, en otras versiones el verbo, y la palabra estaba con Dios,
y la palabra era Dios. No un Dios como dice en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Mucho cuidado con esa traducción. La interpretación correcta del texto es: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14 dice: y aquel verbo o aquella palabra que estaba con Dios y que era Dios, dice, se hizo carne. Es decir, tomó figura humana como la de nosotros, con dos manos, con dos brazos, con dos piernas. Entonces ya hasta ahí, mis hermanos, podemos ver con toda claridad que el Dios invisible, el Dios de Israel, el que había prohibido hacer una imagen de él porque él nos había manifestado, se manifiesta con todo su esplendor en nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta a mí hacer estos tipos de ejercicios, porque creo que nos ayudan bastante. Imagínense que pudiéramos viajar en el tiempo, ¿no? Asumiendo que fuera posible. Y viajando en el tiempo pudieras llevarte tu celular o tu cámara, por lo menos, y ver a nuestro Señor Jesucristo en vivo y a todo color. ¿Qué harías con tu cámara? ¿Acaso no le sacarías una foto? Quizás muchas fotos, video. Y esa foto, mis hermanos, las íbamos a apreciar, sabiendo que esa imagen es la imagen de nuestro Señor. Bueno, entendemos que el Dios invisible se mostró al mundo entero y vimos su gloria. Y me encanta cómo lo dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, ¿no? Fíjense lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Por eso, cuando Santo Tomás le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Nuestro Señor era la representación exacta de Dios. Dios. Nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas unidas entre sí, indivisibles. ¿Y qué es lo que sucede con muchos hermanos? Que ellos tratan de dividir esas dos naturalezas. Por eso, quizás no tienen nada que ver con el tema, pero muchos dicen, bueno, es que la Virgen María es madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Bueno, Jesús era y es Dios. Y son dos naturalezas que no se pueden dividir, porque se estaría cometiendo un pecado de herejía. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas, un solo Dios. Entonces, como podemos ver, y algo que me gusta también hablando de este tema, es que el catecismo así también lo enseña. De hecho, se los tengo aquí, creo que es el numeral 1159, para que si lo quieren apuntar. Numeral 1159, hablando del tema de las imágenes sagradas. Me gusta cómo lo explica acá el catecismo. Dice, en otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura alguna, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Por eso nuestro Señor pregunta allá en Isaías 44, ¿a qué me parezco? ¿Con quién me podrán comparar? ¿Quién me ha visto? Porque hasta ese punto Dios era invisible. Dice, pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puede hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Mis hermanos, sabemos, conocemos a ese Dios que no se había manifestado en todo su esplendor. Conocemos
a su Hijo Jesucristo, quien es Dios. Es por eso que si tú vas a una librería, en algún lugar, no necesitas preguntar cuál de esos cuadros es Jesús, porque inmediatamente lo vas a reconocer. Hoy en día nosotros nos hacemos de imágenes, no porque esa imagen represente, perdón, no porque esa imagen sea aquello a lo que representa, no, de lo contrario. Esa imagen, mis amados, son representaciones, ¿no? Que nos ayudan de alguna manera a conectarnos más íntimamente con Dios, con la Santísima Virgen María, con los santos. Y esas imágenes están íntimamente ligadas de alguna manera con lo que ellas representan. Y es por eso que, bueno, entendemos que si alguien viene y habla mal, por ejemplo, de la Virgen María y quizás le hace algunas, no sé, la mancha, la daña, bueno, pues también como que nos hiere. No porque creamos que esa imagen sea la Virgen María, por así decirlo, pero es lo que ella representa, lo mismo que una imagen, una fotografía de un ser querido. Si alguien viene y hace una grosería, ¿no? Con una imagen de tu padre, de tu madre, de un hijo, pues por ende nos molesta, aunque quizás no lo está haciendo directamente a la persona, pero es lo que esa imagen representa. ¿Se entiende? Entonces, para concluir, debemos de recordar acá que las imágenes, para empezar, no son el problema. Que inclinarse ante ellas no son el problema. Que besarlas no son el problema. Que hacerles reverencia no son el problema. El problema está acá cuando nosotros tomamos algo, un objeto, una persona, y la ponemos en el lugar de Dios. Lo ponemos en el lugar más importante. Esa cosa, aquella persona, sea lo que sea, termina convirtiéndose en un ídolo. Y nuestro Señor nos advierte tajantemente a no hacernos de ídolos. Me gusta cómo el obispo lleva por nombre Robert Barron. Tiene un estudio, un tema que está relacionado a esto. Y él usa el pasaje en el Evangelio de San Juan, donde era el tiempo de la Pascua. Y recuerden que el templo era el lugar sagrado, era el lugar donde se le tendría que rendir culto a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que estaba tan corrompida la sociedad que algo sagrado lo desacraron, metiendo a los mercaderes, a los cambistas, y nuestro Señor con el celo, ¿verdad? Viene a donde está el templo y toma un cinto y los saca a todos. Volteó las mesas. Dice, mi casa será casa de oración. Bueno, este obispo, Robert Barron, en el tema del que está hablando, dice, si leemos rápidamente este pasaje, perdemos la enseñanza clave que está ahí. Dice, recordemos que San Pablo nos dice ahora, me parece que es en la carta a los Corintios, donde dice que el templo ahora es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ese pasaje del Evangelio de San Juan, en la purificación del templo, dice, está apuntando a la purificación que Dios quiere hacer en nuestro templo, en nuestro corazón. Dice, es bueno autoexaminarse y ver qué tipos de ídolos he permitido que poco a poco vayan entrando en mi corazón. Porque la idolatría, mis amados, en la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con imágenes, ni con el postrarse, ni con el besarlas. En la mayor parte de las veces cuando se cometen actos de idolatría, tiene que ver con las intenciones del corazón. Tiene que ver con el poder, con el placer, con ganancias deshonestas. Muchas otras cosas que permitimos que poco a poco vayan tomando cavidad en nuestro corazón. Y es eso lo que tenemos que autoexaminar
ver dentro de nuestro corazón qué es lo que me ha alejado de Dios. Olvídense de las imágenes, olvídense de esas acusaciones sin fundamento. Lo que más debemos de preocuparnos es estar en una buena relación con nuestro Dios, que busquemos estar en gracia con Él todos los días y pedirle, Señor, si hay algo en mi corazón que me impide, llámese adicción, llámese droga, llámese alcoholismo, lo que sea, que no me deja entregarme por completo, te pido, te suplico, que me ayudes a erradicar esos altares que yo he permitido que se construyan en mi corazón. Nuestro Señor es fiel, Él nos ama, y si pedimos conforme a su voluntad, Él va a obrar en nosotros. Yo te aseguro que si tú le pides a nuestro Señor, a nuestro gran Dios y Salvador, a que te ayude con esos ídolos que hay en tu corazón, porque también los hay en el mío. Y es por eso que tenemos que todos los días venir al Señor y así como Él entró al templo, dejar que Él more, que Él habite en este templo y que nos ayude a sacar toda esa basura, todo ese bagaje que se va acumulando con el paso de los días, las semanas y muchas veces con el paso de los años. Mis amados, si este tema es de bendición para ti, si te ayuda a aclarar algunas dudas, te pido que lo compartas. Regálanos un like, un me gusta, regálanos una suscripción también que nos ayuda de esa manera a llegar a muchos más hogares y seguir compartiendo la palabra de Dios. Les amo en el amor de Cristo. Les mando mil bendiciones. Espero que tengan un excelente día. Dios te salve. Amén.